Texan Global School. Orden de un polinomio. Los procesos algebraicos se facilitan si se ordenan los polinomios antes de iniciar el análisis para llegar a una solución. Por ello, en este video analizaremos el proceso específico para organizar estas expresiones algebraicas. Ordenar un polinomio implica escribir sus términos de tal manera que el exponente de una misma literal disminuya o aumente de término a término. El primer paso es ordenar alfabéticamente las variables de cada término de los polinomios. El término 2b, a, c se ordena como 2, a, b, c. O menos 5, x, z, y w se ordena como menos 5, w, x, y z. Posteriormente, debemos escribir sus términos de tal manera que el exponente de una misma literal disminuya, forma decreciente, o aumente, forma creciente, de término a término. El polinomio x cuadrada menos 2x más 1 está ordenado en forma decreciente. Y el polinomio 1 menos 2x más x cuadrada está ordenado en forma creciente. En este ejemplo ordenaremos el polinomio en forma creciente y decreciente. El primer paso es ordenar alfabéticamente las variables de los términos del polinomio. Aquellas variables en las que no se muestra el exponente, nos indica que su valor es 1. Podemos ver también que el segundo término carece de variable, x, el cual se puede representar como x elevado a la cero potencia por leyes de los exponentes. Ya que tenemos ordenadas alfabéticamente las variables, y podemos ver claramente los exponentes de cada término, empezaremos por ordenar en forma creciente. Esto es, de menor a mayor exponente con respecto a la primera variable. De acuerdo a este orden vemos que el primer término sería aquel que tiene la variable x con exponente 0 o aquel término sin variable x. Posteriormente es el término con el exponente x elevado a la primera potencia y finalmente el término con el exponente de x elevado al cuadrado. De esta manera podemos ver que el polinomio queda ordenado en forma creciente ya que los exponentes van aumentando. En forma decreciente es exactamente al revés. Primero va el término con la variable x elevada al cuadrado ya que es la de mayor grado, posteriormente el término con la variable x elevada a la primera potencia y finalmente el término con la variable x elevada a la 0 o aquel término sin x. En este segundo ejemplo seguiremos los mismos pasos para ordenar el polinomio dado. Primeramente, ordenamos alfabéticamente las variables de los términos del polinomio. Recordemos de nuevo que aquellas variables en las que no se muestra el exponente, nos indica que el valor de ese exponente es 1. Para facilitar el proceso, utilizaremos la ley de los exponentes que indica que todo número elevado a la cero potencia da como resultado 1 para expresar el término independiente, que carece de variables, con variables elevadas a la cero potencia. Ya que tenemos ordenadas alfabéticamente las variables, y podemos ver claramente los exponentes de cada término, empezaremos por ordenar en forma creciente. Ordenando entonces en forma creciente, o sea de menor a mayor exponente con respecto a la primera variable, a. Tenemos entonces que el término con la variable de menor grado es precisamente el término independiente ya que carece de variables, o se pueden representar como variables elevadas a la cero potencia. Esta representación no altera el polinomio ya que, por definición, todo número elevado a la cero potencia da como resultado 1. El siguiente término es aquel donde la variable a está elevada a la primera potencia. Posteriormente el término con la variable a elevada a la quinta y finalmente el término con la variable a elevada a la séptima potencia. El orden decreciente, como se explicó anteriormente, es al revés. El término con la primera variable de mayor grado iniciará el orden, en este caso el término con la variable a elevada a la séptima potencia. Después el término con la variable a elevada a la quinta. Le sigue el término con la variable elevada a la primera potencia y finalmente el término independiente. Es fundamental resaltar que el orden de un polinomio no tiene nada que ver con los coeficientes numéricos de los términos. En este último ejemplo seguiremos los mismos pasos. Primeramente ordenamos alfabéticamente las variables de los términos del polinomio. Representamos aquellas variables sin exponente elevadas a la primera potencia y aquellos términos que carecen de variable las representaremos como la variable elevada a la cero potencia.
ya que tenemos ordenadas alfabéticamente las variables y podemos ver claramente los exponentes de cada término. Empezaremos por ordenar en forma creciente. En este caso en particular, podemos ver que hay dos términos donde la primera variable, a, está elevada a la primera potencia. Para ordenar estos términos debemos entonces considerar la siguiente letra, b, y ordenar igualmente de forma creciente. Por lo tanto, para ordenar el polinomio en forma creciente, el primer término es aquel de menor grado, o sea con la variable a elevada a la primera potencia y b elevada también a la primera potencia. Luego entonces, el término que le sigue también tiene la variable a elevada a la primera potencia, pero su variable b crece a la segunda potencia. Luego entonces el tercer término es aquel con la variable a elevada al cuadrado, le sigue el término con variable a elevada al cubo y finalmente el término con la variable a elevada a la cuarta potencia. Como se ha mencionado anteriormente, el orden decreciente es exactamente al revés, de tal manera que el grado de los exponentes van decreciendo. Copyright 2021. All rights reserved to Texan Global School, LLC. www.texanglobalschool.com